cucharita con Clara Charansky y él entra por el lado suyo. Claro. Ella está en cucharita de usted en el fondo. Ella Claro. está atrás suyo. Y en vez de entrar a la cama por el lado de ella, por atrás, entró por el lado mío. Y ahí, por favor, que se lean lo que él dijo. Y ahí se va a revelar cuál es el carácter de ese niño. Se va a revelar inmediato. ¿Su tendencia sexual, su opción sexual? Mire, yo estoy escribiendo mis memorias y en esta entrevista estoy contando algunas cosas, pero el juicio tuvo muchas facetas, muchas contradicciones. Pero Jorge, ¿qué le dice usted a la gente que piensa que usted abusó deshonestamente de todas las testigos, los menores? Porque no fue uno, no fue dos, fueron varios. Bueno, y ha dicho que los primeros menores con los cuales él me formalizó, tuve que descartarlo porque mintieron. Entonces, ¿qué hizo Armendáriz? Armendáriz les tomó un abogado a estos niños, Julián López, de un importante estudio penalista en Chile. ¿Quién lo pagó? No se sabe. ¿Quién pagó ese abogado? Pero ese abogado, llegando a Temuco, declaró públicamente, por los diarios, y ahí está en la prensa, que le ofrecía 400 millones de pesos a los niños, o sea, 100 millones de cada niño. Y estos niños que escogió, estos nuevos niños que escogió, nunca habían hecho una declaración en mi contra, nunca. Pero yo pienso, ¿no es cierto?, una persona modesta, ¿no es cierto?, que le ofrecen 100 millones de pesos por ir a declarar en contra de una persona, bueno, se pone de cabeza, hace cualquier cosa. Pero usted que ha investigado tanto, Jorge, ¿les pagó esa plata a esos niños? Bueno, pues se lo ofreció públicamente. ¿Pero se las pagó? Tuve que pagar las indemnizaciones yo. Y ahí hay otra irregularidad. Por ejemplo... ¿Usted le pagó indemnización a los niños? Claro. ¿Y cómo fue eso? Piense usted, aquí hay otra irregularidad. No quería meterme tan... porque voy a dejar mucho para el libro, porque si no el libro no va a tener ningún interés. Pero aún así esto es poco, porque hay mucho más. Pero yo le digo una cosa. Mire la irregularidad. Llego a la audiencia y en vez de tomar la primera audiencia, en vez de tomar el tema principal, la jueza toca la indemnización a estos niños. Y antes que se resolviera si era culpable o inocente, ella me conmina a pagarle la indemnización a los niños. ¿Cuánto le pagó cada uno? Y enseguida suspende. Yo tenía todos los bienes embargados. Suspende la sesión, me levanta el embargo para que yo vaya a retirar la plata del Banco Chile y le pudiera pagar la indemnización a los niños. ¿Cuánto le pagó cada uno? Escúchese bien, a eso voy a llegar, pero escúchese bien. Me obligan a pagar una indemnización por esta juez de garantía con el apoyo de Armendáriz y Julián López antes de sentenciar si yo era culpable o inocente. Es como si una persona choca, ¿no es cierto?, y le dicen, mire señor, usted tiene que pagar una indemnización por el choque. ¿Y por qué usted la paga y resulta, ¿no es cierto?, que a quien acusan del choque no iba manejando era otro, pero ya lo obligaron a pagar. ¿Y por qué la paga, la juez entonces? me obligó a pagar, suspendió la sesión, levantó el embargo y me hizo ir a buscar la plata y tuve que pagarle a la transacción que había llegado Armendáriz con Balmaceda de 150 millones de pesos. ¿Dónde fue a parar? ¿A cada niño o 150? No, al total de los niños. Se había rebajado de 400 millones, que era la demanda primitiva, pero con la cual ellos consiguieron que esos niños que nunca habían hecho una denuncia, hicieron una denuncia en mi contra. ¿Cómo se llama eso? Que lo juzgue la gente. Si una persona modesta, ustedes creen, pueden decir que hasta el Papa le pegó unos palmazos a una monja si le dan 100 millones de pesos. Pero no había ni una prueba, ni una prueba. Y Armendáriz se basó en la información que obtuvo del programa Contacto del Canal 13. En eso se basó. O sea, yo fui acusado prácticamente con los cargos
que señaló el periodista Sutherland en el Canal 13. Yo digo, resiste en un país normal, en cualquier país del mundo, con un sistema judicial serio. ¿Por qué usted no habló con Contacto? Es decir, ¿cómo iba a hablar con Contacto cuando esto tiene muchos ribetes? Yo lo digo, y yo lo que le estoy contando es apenas el asomo. Cuando se investiga a una de las niñas que hizo la denuncia en mi contra, ya le dije que una tuvo un hijo con el camarógrafo del Canal 13, y eso es público, y se inscribió, y la niña se llama Belén. Pues bien, ¿no es cierto? Una de las niñas que utiliza Armendáriz en mi contra, junto a otros 3 hermanos, una de las niñas en el Instituto Médico Legal, cuando la examinan, descubren que no era virgen. Entonces la conmina y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue lavandero? No, dijo, fue un vecino. Entonces yo pedí a Armendáriz que se investigara esa violación, que es mucho más grave que un abuso deshonesto, un palmazo en el trasero de una muchacha. Y Armendáriz se negó a investigar una violación. ¿Eso está en el expediente? Está en el expediente, pues. Si está en el Instituto Médico Legal, esto es un informe del Instituto Médico Legal, no es mío, es del Instituto Médico Legal pedido por el fiscal. Pero es más todavía. El Instituto Médico Legal descubrió que esta niña tenía una enfermedad venérea, condiloma humano. Y que el hermano de ella, que también utilizó Armendáriz en mi contra, también tenía el condiloma humano, la enfermedad venérea. Y la niña reconoce, y esto está en el juicio, en el expediente, reconoce que tuvo relaciones con su hermano y que le pegó la enfermedad venérea. Entonces yo le pedí a Armendáriz que investigara quién era el portador cero. ¿Qué familiar? Se negó también. Y yo le voy a decir, esto es complejo explicarlo, a lo mejor no debiera decirlo, pero en los medios de publicidad, a mí Armendáriz me utilizó como un patán, que se dio terrible, un tipo desgraciado, un viejo de mierda. Y que esta familia, pobre familia, qué sé yo, que dentro de su pobreza y su dignidad tenía una vida familiar. Bueno, el padre había sido condenado por violar a 2 niñas, y ahí está el expediente. Lo cité con número. Violar a 2 niñas. El hermano estaba en la cárcel por robo con violencia. La otra niña, la tercera niña, ¿no es cierto?, había sido abusado por un profesor y condenado el profesor en una causa que ahí está. Y los especialistas que tomó Armendáriz, ¿qué dijeron? Ve usted, toda esta carga emocional es culpa de Jorge Lavandero. ¿Qué tengo que ver yo con que la niña tuviese condiloma humano y yo me hice el examen para demostrar que yo no tenía ninguna enfermedad venérea? Que tuviera relaciones con su hermano reconocido por ella, que el hermano tuviera la misma enfermedad venérea, y la otra hermana, de las 3 que me imputaron estos cargos, fue abusada por un profesor. ¿Qué siente usted cuando...? Desde el punto de vista de los psicólogos que allí utilizó, los psicólogos que utilizó allí Armendáriz, uno de los cuales fue Barudi y pagado, sin que me hiciera ni una entrevista personal, ni una a mí, ni a los niños, sino que sobre unos informes dijo que yo era culpable. Eso es un informe que fue rechazado hasta por la propia Corte de Apelaciones. Entonces, yo digo, piensen ustedes que Armendáriz, porque todo el juicio lo llevó él, no en los tribunales de justicia, sino que en los medios de